Bueno, le damos una vez más la cordial bienvenida a esta clase de la maestría en evaluación de la educación, específicamente en la asignatura de estadística aplicada a la evaluación de la educación. Eh, Como ya hemos avanzado con la parte teórica de inferencia, además tienen la guía, ¿no? Ahí en Classroom para consultar todos los conceptos, la guía y los libros que están en la biblioteca virtual, para cualquier consulta que deseen hacer sobre tópicos de diferencia, muestreo, intervalos de confianza, pruebas, pruebas de hipótesis para la media, para la diferencia de medias, pruebas de hipótesis para la proporción, para la diferencia de proporciones, pruebas de hipótesis para la varianza. Eso, digamos, lo tenemos ahí y la idea de hoy es que podamos ejecutar algunos de esos análisis, pero utilizando el SPSS, porque como hemos dicho, no vamos a perder tiempo en hacer cálculos manuales. No tiene sentido si tenemos una herramienta tan poderosa como SPSS. Entonces, hoy fundamentalmente a utilizar SPSS para para hacer algunas de las cosas que ustedes deberían hacer en el informe que deben presentar digamos, para redondear la evaluación, porque tenemos un cuestionario que era de 15%, que ya ustedes lo contestaron, que hay que plasmar la calificación. Y bueno, tenemos ahora un 60% que está constituido en dos informes. Vamos a hacer un solo informe, ya que es más o menos la temática es continua, pues. Entonces, van a realizar un informe de 60%, donde lo que van a hacer es un análisis completo, es decir, un análisis en la parte descriptiva y un análisis en la parte inferencial. Entonces, eso lo plasman ahí. Yo de todos modos les voy a colocar en el transcurso de esta tarde las pautas pues, para el informe. Y quedaría pendiente una parte que está vinculada con el análisis o con el uso de técnicas multivariantes, que probablemente no revisemos muchas, pero sí al menos revisar análisis de varianza y análisis de correlación múltiple. Hoy, entonces, vamos a ver cómo podemos implementar los análisis descriptivos e inferenciales y también el análisis variado utilizando SPSS, digamos, porque es la herramienta fundamental y los procedimientos que ustedes van a utilizar cuando hayan recogido sus datos, cuando hayan sí, obtenido sus datos a través de los instrumentos o a través de la recopilación que hagan, los almacenarán en Excel probablemente y luego pues tienen que analizarlos con este software. Pueden usar cualquier otro, pero el que yo recomiendo es este, pues. Bien, entonces para eso vamos a, eh, vamos a utilizar unos datos que serían como un ejemplo. ¿Ah? Eh, este es un ejemplo hipotético, ¿no? De análisis descriptivo, para hacer el análisis descriptivo y variante e inferencial. Entonces, ¿de qué se trata? Digamos que el planteamiento es que hay dos docentes investigadores que estudian dos poblaciones de estudiantes pertenecientes a dos escuelas de cierto municipio. Ellos creen que estas dos escuelas se llaman A y B. Los investigadores creen que existe una mejor capacitación del cuerpo docente en la escuela A que en la escuela B. No sé por qué no sé. Por lo tanto, consideran que esa diferencia que hay entre esas dos escuelas hace que los estudiantes en A estén más motivados que en B y que como consecuencia el rendimiento en lenguaje de los estudiantes de la escuela A también es mejor que el rendimiento en lenguaje de los estudiantes que están en la escuela B.
Entonces, para comprobar sus sospechas, los investigadores averiguaron que la escuela A tiene una población de 1.500 estudiantes y que la escuela B tiene una población de 1.300 estudiantes. Es decir, son dos poblaciones finitas, pero de tamaños diferentes. Realizaron los cálculos para efectuar los tamaños, para obtener los tamaños de muestra y resultaron ser de 30 estudiantes en cada escuela. Entonces, ellos seleccionaron aleatoriamente estas muestras de 30 estudiantes y midieron las variables de interés en cada uno de esos 30 estudiantes seleccionados en cada escuela. Es decir, hay 60 estudiantes, pero son dos muestras, una seleccionada en A y otra seleccionada en B porque son dos poblaciones. Entonces, este tópico del cálculo de los tamaños de muestra, vamos a ver si podemos hacer una sesión especial para esto, para ver cómo se hace el cálculo del tamaño de las muestras, que es importante también, ¿no? Vamos a dejarlo de último. Pues ya avanzamos con estos análisis y después entramos a multivariante y si nos da el tiempo, hacemos entonces una sesión, ojalá presencial, para lo que es cálculo de tamaño de muestra y si no, pues así como estamos haciendo ahorita, pues utilizando Zoom. Bien, entonces este es el planteamiento, digamos, del problema. Vamos ahora a ver los datos que se recopilaron. Entonces, están en juego cuatro variables fundamentalmente, ¿no? Digamos, las que interesan, de acuerdo al planteamiento, es la motivación y la calificación. Es decir, la motivación medida con tres indicadores: uno desmotivado, dos motivado, tres muy motivado. Y el lenguaje, una variable cuantitativa, medida como la calificación en una escala de 0 a 20. Entonces, la motivación cualitativa, ordinal, el lenguaje cuantitativa, de razón. El sexo es una variable adicional, una variable demográfica, con dos valores, uno y dos, uno masculino, dos femenino. Y hay una variable adicional que es horas de estudio, número de horas de estudio que el estudiante dedica semanalmente eh, para la materia, o número de horas que el estudiante dedica semanalmente a estudiar. Esta variable también es cuantitativa, pues son números de horas. Entonces, vamos a ver entonces los datos que están vinculados con estas cuatro variables. Como tengo muestras de 30 en cada escuela, pues voy a tener mediciones de esta variable 30 veces, una para cada estudiante en cada escuela. Entonces, esta sería, digamos, la tablita en Excel. Como pueden ver, está la escuela A, sus 30 estudiantes, con las mediciones realizadas para sexo, motivación, la calificación en lenguaje y las horas semanales que dedican al estudio. Igualmente para la escuela B, que está el sexo del estudiante, la motivación, el lenguaje y las horas de estudio. Entonces, tenemos que recordar aquí. El sexo, bueno, es fácil, uno femenino, dos masculinos. Pero la motivación está, uno es desmotivado, dos motivado y tres muy motivado, ¿no? Desmotivado, motivado y muy motivado. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a seguir. ¿Qué se sugiere? ¿Qué se propone? ¿O qué se pregunta? Tendríamos que procurar resolver estas seis inquietudes. Número uno, construir un intervalo del 99% de confianza para la verdadera diferencia de proporciones de estudiantes muy motivados en ambas escuelas. Un intervalo de confianza. Número dos, prueba la hipótesis de que la proporción de estudiantes muy motivados en la escuela A es mayor de 5, de 0,5, usando un alfa de 0,01. También puede ser mayor, puede ser 0,05. Y hacer la recomendación. Número tres, probar la hipótesis de que la proporción de estudiantes muy motivados en la escuela A es mayor que la proporción de estudiantes
muy motivados en la escuela B. De la A es mayor que la proporción de estudiantes en la escuela B. Número 4, construir un intervalo de confianza del 95% para la verdadera diferencia de medias del rendimiento en lenguaje de ambas escuelas. Número 5, probar la hipótesis de que el promedio del rendimiento en lenguaje de los estudiantes de la escuela A es mayor que 12. Usar un 0,05 de nivel de significación y concluir. Número 6, probar la hipótesis de que el promedio del rendimiento de los estudiantes en lenguaje en la escuela A es mayor que el mismo rendimiento promedio en lenguaje de los estudiantes en la escuela B. Es decir, tengo para hacer comparaciones de medias en el punto 6 y para hacer comparaciones de proporciones en el punto 3. Además, tengo para construir intervalos de confianza en el punto 1 y en el punto 4. Por otro lado, también hay para hacer pruebas de una sola proporción. En el punto 2 para la proporción y para hacer pruebas de una sola media en el punto 5. Entonces, digamos que aborda los parámetros de los que hemos hablado. Las medias individuales, las proporciones individuales, pero también la diferencia de medias y la diferencia de proporciones, utilizando los datos que hemos visto. Entonces vamos a ir a los datos que tengo la hoja en Excel. Voy a dejar de compartir esta pantalla para ver los de Excel. Entonces, estamos viendo los datos, pregunto. La hoja de Excel. Sí, profe, sí Ok. se ven. Entonces, la vista normal, tal como está en la presentación de esta hoja de Excel, sería así como está allí, ¿verdad? La escuela A con el sexo, la motivación, el lenguaje y las horas de estudio. La escuela B con el sexo, la motivación, el lenguaje y las horas de estudio. Digamos que esto es la manera como se almacenaría normalmente los datos en la hoja de Excel. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Pero para efectos de procesamiento, no debemos guardarlos así, ¿verdad? Vamos a ver entonces cómo sería la... Esto es para efectos de almacenar los datos, sí, está bien así. Pero para efectos de hacer un procesamiento, lo correcto sería de esta otra forma. Es decir, las mismas variables, sexo, motivación, lenguaje, horas de estudio, pero le agrego una variable nueva que me identifica la escuela. Entonces, para los primeros 30 datos de cada variable, les estoy asociando la escuela A. La escuela A, hasta aquí, hasta el dato 30. Hasta el dato 30. Y a partir del dato 31, bueno, aquí hay uno que no es, aquí es B. A ver, no, está bien porque, no, está bien. Hay 30 datos porque la primera fila es los títulos de la variable. Entonces aquí hasta la línea 31 corresponden a A. Y a partir de ahí, los siguientes 30 datos corresponden a B. ¿Me están siguiendo, no? Sí, profe. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Lo que hicimos fue Sí, crear una columna que me identifica la escuela. Y entonces no tengo 8 variables aquí, sino que tengo las mismas 4 variables medidas sobre los 30 estudiantes de cada escuela, identificando la escuela con la letra A para la primera y la letra B para la segunda. Entonces, esta es la manera correcta de colocar los datos. Entonces, de aquí vamos a ir directamente a SPSS. Vamos a dejar de compartir esta para compartir la pantalla de SPSS.
Ok, entonces aquí estamos en la de SPSS. ¿Cuántas variables teníamos? ¿Aló? Cuatro. Cuatro, profe. ¿Seguro? ¿Cuáles eran? Bueno, era motivación, sexo, horas de estudio y lenguaje, ¿no? Ajá, y a lo último, falta una. Falta una, que es la nueva, la escuela. La profe. La escuela tenemos que agregarla. Entonces, esta es la variable nueva que creamos. Vamos a agregarla aquí, escuela. ¿Ok? ¿La escuela de qué tipo? Ah, pues, ajá. ¿De qué tipo es la escuela? La escuela es carácter, es decir, cualitativa, ¿no? Entonces la colocamos como cadena. Como es una sola letra, vamos a ponerle ancho, vamos a darle dos caracteres. Ok, entonces la tenemos, no debe tener decimales porque es cadena o es cualitativa. Etiqueta, en la etiqueta de la variable le podemos colocar nombre o digamos, bueno, realmente no le hace falta etiqueta porque esta variable escuela ya sabemos que son dos A y B y cuando aparezca como A o como B, pues sabemos que será la escuela A y la escuela B. Ok, etiqueta de valores no necesita. Solo son dos valores A y B que nos identifican escuela A y escuela B. No hay valores perdidos. No, para visualizar la variable en la vista de datos es esta. Podemos ir a la vista de datos para ver cómo se ve la variable. Fíjense que salta una letra para abajo, entonces vamos a ampliarle un poquito allí. Le colocamos 9. Vamos a colocarle 9 y a ver si ahora sí este, se ve bien. Ajá, con 9, fíjense, el nombre de la variable se ve bien. Entonces le dejamos el número de columna 9. Alineación, no importa. La medida, esta es una variable nominal, la dejamos como nominal. Segunda variable que debemos agregar. ¿Cuál es la segunda que teníamos allá? Motivación o el sexo. Vamos a poner sexo. Ajá. El sexo también es cadena, es decir, cualitativa. Todas las cualitativas deben ser denominadas cadena. Ancho la teníamos como codificada como 1 y 2, ¿correcto? Entonces vamos a asignarle eh, también dos caracteres. Y en la etiqueta, bueno, el sexo no necesita etiqueta. Columnas de ancho, el programa coloca por defecto 8, creo que debe verse bien. Se ve bien la variable, ¿ves? Vamos a terminar de definir, es nominal, sí es nominal. La tercera era motivación. Motivación. La tercera era motivación. Esta también es cualitativa, cadena. Ancho, la motivación estaba con valores 1, 2, 3, que era sin motivación, motivado y muy motivado. Como es un solo número, también le puedo dejar ancho 2. Para verla en la vista de datos, vamos a ver cómo se ve. Se ve medio cortada ahí, vamos a ampliarle el número de columnas.
Ponerle 10. Vamos a ver. Está la pantallita aquí de Zoom. No se quita. Para ver la vista de datos. Ajá, no, todavía no se ve. Todavía no se ve. Pero ajá. Vamos a ampliarle un poquito más. 11. Ajá, ahora sí se ve completo. Vamos a agregar ahora la variable Horas de lenguaje. estudio, profe. Hora de estudio. Hora de estudio era la última, creo. La Aquí, última no era lenguaje. Ah, bueno. la última era horas de estudio. La cuarta era lenguaje. Vamos a poner lenguaje. A esta sí le vamos a colocar, primero hay que definirla como cuantitativa, numérica, ¿verdad? Está como numérica por defecto. La variable tiene dos caracteres porque son notas de 0 a 20. Podemos dejarle las 8 esta, sin ningún problema. Decimales no le hace falta, pero vamos a dejarle un decimal. Un decimal. En la etiqueta de la variable sí le vamos a agregar una etiqueta. Vamos a agregarle calificación en lenguaje. Calificación en lenguaje. Ok. Y para que no la muestre en la vista de datos, vamos a ver si se ve bien. Está entrecortada. Entonces vamos a ampliarla a 10. 10. ¿Ven? Ahora se ve bien. Bueno, vamos a agregar los datos ahora. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir a Excel, lo voy a copiar y lo traigo para acá para SPSS. Solamente los datos sin los títulos de cada columna de Excel. Eso es lo que voy a hacer. Profe, ¿y las horas de estudio no van? Ah, nos faltó las horas de estudio, correcto. Ajá, vámonos aquí. Hay que definir horas de estudio. Cierto que son 5 horas. Voy a ponerle aquí horas estudio. Acuérdense que no pueden haber los nombres de la variable, no pueden haber espacios en blanco ni caracteres especiales porque no lo admite el sistema. Entonces vamos a ponerle horas esto. Esta variable también es numérica. La podemos dejar igual, así con ancho 8, bueno, esta no requiere decimales. Son números enteros lo que vimos. Bueno, vamos a dejarla sin decimal. Y en la etiqueta, vamos a colocar la etiqueta. Vamos a denominarla horas semanales dedicadas al estudio. Voy a dejarla así. En la anterior, la de lenguaje, no le cambiamos la escala. Hay que colocarle escala, porque esta es cuantitativa. Y esta también es cuantitativa. Entonces la dejamos así las dos. ¿Ok? Las dos son cuantitativas. Y aquí me está dando el mensaje de los 10 minutos, pero seguimos. Bien, ahora sí las tenemos todas. Vamos a ver cómo quedó horas de esto aquí en la lista de datos. Hay que ampliarla un poquito. Entonces le ampliamos las columnas a horas de estudio. Vamos a ponerle 2. Vamos a ver si se ve. Ok, se ve horas esto. Listo. Ahora sí me voy a ir a la hoja de Excel y los voy a copiar y me los traigo y pego. Un simple copy-paste. Entonces me traigo, me coloco aquí en la primera celda, botón derecho, pegar. ¿Listo? No hay problema, ahí los tengo todos. ¿Sí? Tengo mis 60 datos.
El SPSS si no cuenta la columna de las variables, sino que empieza los datos en el primer registro como debe ser. ¿Sí? Número 1, primer registro. El 30, tengo los primeros 30 de A y los siguientes 30 hasta 60 de la escuela B. Entonces tengo todos mis datos correspondientes ahí mismo. Una de las cosas que podemos hacer de inmediato es guardar el archivo de datos. Entonces vamos a guardarlo. Con darle aquí al disquito, él va a buscar guardar. Entonces yo lo voy a guardarlo en mi carpeta de la maestría. La maestría, por aquí, por acá, por aquí. Ponerlo aquí, en la unidad 4. Ah, bueno, aquí ya había uno parecido, pero ese no es. Vamos a colocarle aquí. Voy a llamarlo datos, ¿cómo se llamaba el de Excel? Pues, vamos a llamarlo datos SPSS. Ok, entonces me manda la presentación de resultados indicándome que ejecutó el comando save, ¿verdad? Que es de guardar archivo. Pero eso como no me interesa, lo puedo cerrar. Lo cierro aquí, le ordeno que no me guarde nada y me mantengo en mi vista de datos o que es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Manejando los datos. Bien, con estos datos todavía hay que trabajarlos un poquito para el proceso, aunque pudiéramos hacer algunas cosas elementales. Por ejemplo, yo le puedo pedir que me haga una tabla de frecuencias de sexo, una tabla de frecuencias de motivación, una tabla de frecuencia de lenguaje y de horas de estudio. Es decir, que me haga 4 tablas de frecuencia de cada variable para ver cómo están funcionando. ¿De acuerdo? Entonces, vamos al comando analizar, subcomando estadísticos descriptivos, subcomando frecuencia, procedimiento frecuencia. Seleccionamos frecuencias, selecciono las variables que quiero, a las cuales le quiero construir la tabla y las paso al panel de variables, el panel derecho, con la flechita. Listo. Ya no tengo, puedo elegir estadísticos aquí, pero no me interesa ningún estadístico. Aquí se puede elegir los de tendencia central, media, mediana, modo, los percentiles, los cuartiles, desviación típica, las de variabilidad, en fin, las de apuntamiento, simetría y kurtosis, varias, pero no me interesan por ahora. Solo quiero las tablas. Cancelar. Entonces, hay una alternativa aquí de si quieres que las tablas sean formato APA o no, eso no es muy relevante. Que muestre las tablas, sí. Este check debe estar para que salga la tabla, porque si no, no la muestra. Entonces aquí lo que hago es aceptar. Entonces se va a la vista de resultados y nos presenta las 4 tablas. El sexo, dice que hay 60 valores, ninguno perdido. Y la tablita de frecuencia de sexo 1, 2, fíjense que no. Yo sé que la tengo codificada como 1 femenino, 2 masculino, pero como no le he dado etiquetas a los valores, me las presenta como tal, con los códigos. Igual para la motivación. Como no le he dado etiqueta para los valores de la variable motivación, me la presenta 1, 2, 3. Y las otras no necesitan etiqueta de valores porque son cuantitativas, ¿verdad? Tengo el lenguaje, me hace la tabla de frecuencia del lenguaje. Pero esta tabla de frecuencia está construida para los 60 estudiantes. Es decir, aquí no está discriminado por escuela. Y yo quisiera tener mis tablas por escuela, no globales. ¿De acuerdo? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, profe, Ok. perfecto. Sí, profe. Pregunto, ahí se están viendo los resultados, ¿verdad? Las tablas de frecuencia. No, profe, no.
¿No se ve en la tabla de frecuencia? ¿Aló? No, el contenido, pero en la tabla de frecuencia no. ¿Se ve? ¿Qué están viendo? ¿Los datos? Sí, ajá, los datos, Ah, ok, ok. Entonces, déjame. y ahí cada una de las. Ok. Y cuando seleccioné los comandos, sí se vio. Hola. Sí, sí. Ok, déjame, ya les voy a mostrar la salida. Aquí hay que, como los resultados salen en otra pantalla, entonces el sistema muestra otra pantalla. A ver, ¿por qué no me la mostraba? Ah, la pantalla de resultados. Ahora sí tenemos la pantalla de resultados, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos las tablas de frecuencia, Profesor. la de sexo, pero para los 60 estudiantes, es decir, las dos escuelas. La de motivación para los 60 estudiantes, las dos escuelas. Eh, la calificación en lenguaje, fíjese que no muestra el nombre de la variable, sino la etiqueta. Me muestra la calificación, pero de ambas escuelas. Igualmente con las horas semanales dedicadas al estudio. Me muestra todos los valores de las horas semanales dedicadas al estudio, pero para ambas escuelas, 60. Entonces, lo ideal es que me las muestre separado, que me dé las tablas de frecuencia, pero para cada escuela. Es lo que voy a hacer ahorita. O sea, aquí hay un comando en la parte de datos que se llama segmentar archivo. Aquí. Entonces primero voy a borrar estos datos que no me interesan, voy a borrarlos. Los resultados que no me interesan. Ahora vamos a separar los datos por segmentar archivo, para que me haga lo mismo, pero considerando las dos escuelas. ¿Ok? Entonces dice, analizar todos los casos o comparar los grupos. Organizar los resultados por grupos. Entonces vamos a seleccionar organizar los resultados por grupos. ¿Ok? Basados en cuál es la variable que me discrimina los grupos, es esta, la escuela.